Bueno, muchas gracias al Observatorio por la invitación. Me complace enormemente estar nuevamente aquí con ustedes. Me gusta especialmente venir a esta universidad. La experiencia que tuvimos en 2016 fue muy grata, pese a que uno venía en un momento político adverso, podríamos decir, cuya adversidad se fue confirmando. Se fue confirmando para los argentinos en general y se fue confirmando para el sistema educativo y de investigación en particular. Entonces me parece que en ese ciclo también es interesante volver a venir. Y vuelvo a venir con otro objeto de estudio, pero con un propósito similar, o el mismo podría decir, que es tratar de pensar, algo que hablábamos hoy con Mónica, tratar de pensar nuestros objetos de estudio como herramientas políticas. O sea, yo no quiero, no es mi intención, o no es mi primera intención venir a contarles aquí hallazgos académicos, sino disparadores para que podamos pensar aspectos políticos. Porque además toda comunicación es política y toda política tiene en su seno a la comunicación. No hay política sin comunicación. Y además porque los casos que les quiero contar aquí, que son casos atravesados por la política, atravesados por los discursos y atravesados por distintas plataformas y escenarios mediáticos digitales, son escenarios profundamente políticos. Entonces, por eso es que quiero pensar esto como herramienta política. Más específicamente, lo que les quiero contar es algunos de los hallazgos a los que fuimos arribando en un proyecto llamado Odiar las redes, que suponemos que va a ser el próximo libro que publiquemos con Ernesto Calvo, si ya logramos terminarlo de una buena vez. Y quiero contarles un poco cómo surge este proyecto. Ernesto es politólogo y viene estudiando Twitter hace décadas. Y casualmente yo, que venía estudiando medios tradicionales, en un momento como periodista me tocó entrevistarlo. Y me di cuenta que lo que me interesaba, más que nada, era su mirada política sobre esto. Y en ese momento le expresé mi intención de poder analizar la relación entre medios tradicionales, público y política, al interior de la interacción en Twitter. Y surgió allí una sinergia interesante porque empezamos a ver esa problemática muy triangulada, digamos, él desde el análisis político y yo desde el análisis mediático, ¿no? Como si uno viera desde arriba, en términos de influencia mediática, y otro viera desde cómo vota la gente al interior de las redes. Entonces, la idea es recorrer algunos hallazgos de algunos de esos capítulos. Quiero contarles empezar con una historia que surge como una fake news en el marco de las elecciones de Estados Unidos. Al día siguiente del triunfo de Donald Trump, Eric Tucker, un ciudadano de Austin, iba recorriendo su ciudad y de pronto se encontró con una fila de muchos autobuses. Una fila de muchos autobuses cerca de donde se producía una manifestación en contra del triunfo de Trump. Eric Tucker ató los cabos, o como dicen en Estados Unidos, conectó los puntos y llegó a la conclusión de que esos autobuses habían transportado a los manifestantes a ese lugar en un estado que siempre fue republicano, pese a que Austin es una isla demócrata dentro de ese estado republicano, pero él conectó los puntos y dijo: esto es una operación política de los demócratas que trajeron
a protestantes que no son nada auténticos a esta manifestación. Tucker publicó un tuit con esa imagen, aludiendo a una protesta falsa, después de haber intentado por hacer un recorrido exhaustivo dentro de sus posibilidades cognitivas, dentro de su sesgo cognitivo y su sesgo de confirmación, ahora voy a referirme a eso, y todas las búsquedas que hizo en la web arrojaron evidencia de que efectivamente se trataba de una operación de los demócratas de llevar a gente a una marcha por el Pancho de la Coca. Publicó ese tuit y ese tuit tuvo, creo que no se llega a ver, pero tuvo 14.000 likes y 16.000 retweets. O sea, se viralizó profundamente. ¿Por qué se viraliza ese tuit? Porque primero hay un primer elemento que es la noticia falsa que produce esta persona sin ninguna intencionalidad política, simplemente que buscando evidencia, producto de lo que llamamos sesgo de confirmación, es decir, el sesgo de confirmación es aquella búsqueda de evidencia que en realidad a lo que me lleva es a buscar datos que terminan confirmando una hipótesis que yo ya tenía previamente. ¿Sí? Eso se llama sesgo de confirmación. Ese tuit inicial, producto del sesgo de confirmación, luego es republicado y respondido por medios de derecha con muchos seguidores y es incluido en un tuit por Donald Trump. Eso es lo que genera la viralización, porque nosotros en Twitter tenemos que es una red social sumamente jerárquica donde los usuarios de alto rango tienen mayor capacidad de propagación de sus mensajes. Al mismo tiempo, eso lo que genera es que este mensaje tenga eco en una red polarizada, en una comunidad de usuarios que coinciden en esos valores. Y es así además como se propaga, digamos, en la medida en la que yo acepto y reactivo ese mensaje. Días después, el New York Times le hizo una entrevista a Eric Tucker y varias investigaciones periodísticas descubrieron que en realidad esos micros estaban transportando a 13.000 profesionales que habían ido a una conferencia de software en un hotel cercano. Eric Tucker publica la desmentida de ese tweet. La desmentida de ese tweet tiene 7 likes y 5 retweets. Entonces, ¿qué ocurre acá? En realidad, insisto, en Estados Unidos, conectar los puntos viene de este juego que muchos de nosotros hemos jugado cuando éramos chicos, donde unimos los números y se nos forma una figura. Bueno, conectar los puntos viene de ahí. ¿Qué tiene que ver con esta idea de buscar evidencia que confirme aquello que estamos esperando saber, que estamos necesitando confirmar? Eric Tucker unió los puntos y vio un pato, pero en realidad lo que pasaba con esos autobuses dibujaban un conejo. Lo que ocurre es que el pato era coherente con su comunidad de pertenencia y en cambio el conejo no. Entonces, la circulación de noticias falsas tiene que ver con que se inicien noticias que no están verificadas, pero no es necesario solamente eso. Es necesario, además, que haya autoridades en las redes que distribuyan esa información, porque el solo argumento falso de una noticia no es garantía de su propagación. Necesitamos de esas autoridades jerárquicas y además necesitamos que esa información hermane a quienes comparten una comunidad de valores. ¿Y en qué casos esas comunidades de valores tienen mayor efecto? Cuando las redes están polarizadas, ¿sí? Cuando los valores, las idiosincrasias y los mundos de la vida que circulan en distintas comunidades son fuertemente opuestos. Estos son mapas, llamamos mapas de activación.
nos referimos a los mapas de activación como mapas que ocurren en la interacción en Twitter alrededor de un tema determinado. ¿Cuándo una red se polariza? Cuando nosotros estamos todos conectados con diferentes usuarios en Twitter, ¿sí? Decimos que es jerárquica porque hay determinados usuarios a los que uno sigue y no necesariamente esos usuarios nos siguen, ¿no? Entonces hay influenciadores que tienen muchos seguidores y siguen a pocos, y por el contrario hay muchos usuarios de bajo rango que seguimos a influenciadores y no necesariamente somos seguidos por ellos. Esa característica hace que los mensajes que publican esos influenciadores tengan mayor capacidad de propagación y mayor velocidad en esa propagación. Todo eso influye. Entonces, si un usuario de alto rango publica un tweet, ese tweet que publica activa a sus pares en línea, ¿sí? O sea, a quienes lo estamos siguiendo. En la medida en la que el tweet que ese usuario publica o que republica, es decir, que retuitea, inmediatamente queda habilitado en el muro de sus seguidores, que pueden activarlo nuevamente, o sea, si coinciden con eso, o no activarlo. Esa activación a la que me refiero, nosotros la medimos a partir del retweet. No medimos todas las reacciones que hay en Twitter, sino que medimos solamente el retweet. Primero porque necesitamos darle una información al ensayo estadístico que hacemos. Es una información que sea clara. ¿Por qué? Porque el retweet significa algo en términos cognitivos en las redes sociales y significa algo distinto si yo respondo, si yo doy un like o si yo ignoro, ¿no? Esas son como las 4 posibles reacciones en Twitter. Si yo estoy ignorando el mensaje, es muy probable que ese mensaje me perturbe, me genere lo que yo llamo disonancia cognitiva y entonces lo evito, ¿sí? La disonancia cognitiva significa que yo me acerco, acepto y difundo la información que coincide con mis creencias y evito aquella que me genera disonancia, es decir, que me perturba cognitiva e ideológicamente. Entonces, de estas 4 reacciones que yo menciono, ignorar, responder, dar like o retuitear, el retweet es la reacción que muestra un mayor nivel de aceptación de ese mensaje, ¿sí? No solamente eso, sino que retuitear algo significa republicarlo. Entonces, si yo lo republico, lo difundo, lo distribuyo entre mis pares en línea. Y es así como se siguen activando esos mensajes. Entonces, nosotros tomamos en cuenta los usuarios y el retweet entre esos usuarios, y cuando medimos eso alrededor de un evento determinado, se nos producen estos mapas que los llamamos mapas de activación, ¿sí? El retweet activa a otros usuarios o activa ese mensaje en el muro de otros usuarios. Fíjense, tenemos 2 elecciones, son los escenarios de mayo, o tenemos 2,5 o 3. ¿Por qué? Porque si bien en el caso argentino yo estoy mostrando el mapa de Maldonado, lo cierto es que el mapa de Maldonado se coincide con elecciones intermedias y estuvieron fuertemente teñidas en términos de encuadre por esas elecciones. Tenemos las elecciones de Estados Unidos, el gasolinazo en México y las elecciones en Venezuela. Esos son mapas polarizados en la medida en la que los usuarios que están en una región, es decir, en una burbuja de la red, interactúan solamente con quienes están dentro de esa red y no interactúan con quienes están del otro lado de la grieta, podríamos decir. Hay un caso muy reciente que a muchos, o quienes estamos estudiando esto y a quienes están en algún punto involucrados o pensando en las elecciones, nos genera bastante interés por lo elocuente que ha sido, es la elección de Brasil. No solamente porque ahí se haya dado esta polarización que yo menciono, sino porque además los escenarios polarizados son, en cierta manera,
sobre todo cuando se trata de elecciones, son en cierta manera escenarios muy propensos para la distribución de noticias falsas, no de noticias falsas, me corrijo, para la distribución de fake news. Nosotros distinguimos noticias falsas de fake news en el sentido de que la noticia falsa puede ser, lo decían los compañeros hoy, las noticias falsas pueden ser contenidos no verificados y a veces a veces es una falta de verificación involuntaria, sobre todo por el nivel de flexibilidad que tenemos en la producción de noticias en este momento. O incluso puede ser una información de un contenido no verificado de manera involuntaria, como le ocurrió a Tucker. Digamos, no fue Tucker el que quiso hacer una fake news con un propósito político. Sí fueron las autoridades que propagaron eso. ¿Sí? Entonces, la diferencia es que las fake news tienen un claro propósito político de embarrar la cancha, de arrasar el terreno discursivo y de acallar al oponente. Las fake news dan vuelta o viran el voto, no, pero acallan al oponente. Entonces ahí esa discusión, ese debate entre dos partes también queda puesta en cuestión, digamos, queda debilitada. Concretamente, ¿qué pasó con el mapa que llamamos la red Bolsonaro? Esta es, podríamos decir, en primera instancia, una red fácilmente perceptible como una red polarizada, como cualquier otra. Las dos patas que tiene para abajo son comunidades que vienen de otros países en general y que se conectan más fuertemente. O sea, nosotros suponemos que la comunidad violeta viene de Argentina y está más conectada con la región opositora a Bolsonaro, y que la comunidad que está más relacionada con la burbuja pro-Bolsonaro viene de la derecha venezolana, que es muy activa en todo este tipo de eventos políticos. Entonces, fíjense cómo se nos arman regiones. Cuando nosotros analizamos estos mapas de activación, el eje que está debajo, a ver, nosotros armamos los mapas de activación y lo que nos preguntamos, o sea, porque son usuarios, son nodos que están ahí. Entonces nos preguntamos a dónde pertenecen esos nodos en términos ideológicos o en términos de posicionamiento político alrededor de un evento. ¿Cómo sabemos que la burbuja roja es la opositora a Bolsonaro y que la burbuja azul es la comunidad pro-Bolsonaro? Porque lo que hacemos es buscar a las autoridades. En Twitter en general tenemos una tendencia, podemos según los intereses, puede variar esta tendencia, pero mayoritariamente lo que nosotros hacemos es seguir autoridades en las que confiamos o coincidimos política e ideológicamente. Entonces, cuando nosotros se nos arman estos mapas que quedan cerquita algunos nodos de otros, producto del retweet, lo que hacemos es fijarnos cuáles son las autoridades que están dentro de esa comunidad. Y entonces ahí las distribuimos en el mapa. Pero al mismo tiempo, lo que establecemos es un espectro ideológico. O sea, el eje horizontal es el espectro ideológico. El 5, que está en el medio, sería el medio en el espectro ideológico. Hacia la derecha es hacia la derecha del espectro ideológico y hacia la izquierda es la izquierda del espectro ideológico. Entonces, muy rápidamente, nosotros lo que vemos en la burbuja opositora es como una suerte de banana. Y eso de lo que nos da cuenta es de que las autoridades que marcaron la agenda dentro de esa burbuja no generaron una agenda compacta. Por eso se estira. Porque las autoridades que fueron llevadas a distintos lugares de la burbuja producto del retweet, el retweet es como si yo jugara el juego de la soga. Entonces, si a ella la retuiteamos todos nosotros, ella va a venir para acá. ¿Sí? Entonces, las autoridades, en general, cuando la burbuja es compacta, suelen quedarse en el centro de la burbuja. ¿Sí? Esto nos permite entender que en la oposición a Bolsonaro había distintas autoridades
autoridades y había distintas líneas políticas, no había una ideología y un posicionamiento compacto. Sí lo había en la burbuja pro-Bolsonaro. Del mismo modo que yo menciono el caso de que quienes retuiteamos a un usuario lo tiramos para nuestro lado, lo que solemos ver en las campañas electorales es que se arman, como que se despegan de las burbujas anillos que, no sé si lo ven, hay anillos en el costado, en el borde, que son bastante compactos. ¿Ven este anillo? Estas son las operaciones de trolls. ¿Por qué son las operaciones de trolls? Perdón que me detenga en esto, pero es importante que vamos a entender qué significan las manchas. Las autoridades, como son muy retuiteadas, en general suelen agrandarse en tamaño. Así es como lo vemos gráficamente, ¿sí? Por eso es que en el centro, que suelen estar las autoridades, la figura es más oscura, más sólida. Y los de bajo rango, la militancia tuitera, que está dispuesta a retuitear todo lo que salga de esta comunidad, pero no es muy retuiteada, en general aparece menos grande, ¿sí? Entonces, en las autoridades aumenta el grado, aumenta el tamaño, porque son muy retuiteados. Es como un globo que se infla porque le tiran de ese globo en los retweets. Entonces, uno tendería a pensar que en los bordes la densidad de ese color baja. Si vuelve a crecer la densidad de ese color es porque estos usuarios están siendo muy retuiteados, entonces se agrandan, como les mencionaba recién, y eso significa que en los bordes hay usuarios conectados y coordinados para tirar mensajes que son muy retuiteados, que marcan bastante la agenda, pero que además marcan fuertemente la agenda de los intensos, porque yo les decía que acá tenemos una línea que es el espectro ideológico, ¿sí? Estas son cuestiones que aparecen muy marcadas en las campañas electorales. Pero lo que nosotros vimos en el caso de Bolsonaro es un elemento más singular aún, que es lo que llamamos la política de astroturfing. ¿Saben lo que es el astroturf? Ay, ¿quién sabe qué es el astroturf? Bueno, el astroturf, ahí conté lo del astroturf. El astroturf es la marca del pasto sintético, ¿sí? En el pasto sintético, uno está en ese pasto sintético y pareciera ser un pasto natural, pero no lo es. El astroturf es un pasto que se suele usar en el fútbol americano, donde todo el mundo se revuelca como si estuviera en un pasto natural. Pero las lesiones en el pasto, que no es natural, pueden ser mucho más dañinas que si jugáramos en un terreno natural. En la política pasa lo mismo. Si nosotros diseñamos una política de astroturf, o sea, una política en la cual creamos una supuesta masa de usuarios conectados que siguen a alguien o apoyan o critican determinada política, en realidad lo que estamos haciendo es ocultar al verdadero emisor de eso. Lo que estamos haciendo es simular un supuesto movimiento de algo, ¿sí? Pero no ocurre eso. Entonces, en redes sociales, el astroturfing es entendido y definido como una coordinación de usuarios de distinto tipo, usuarios de alto rango, supuestos medios digitales, que en realidad no tienen ni línea editorial, ni lugar postal, ni editores responsables, ni nada, que se coordinan para emitir fake news y coordinar la distribución de esas fake news, que por supuesto se suelen quedar al interior de esa burbuja porque tienen usuarios que conectan con esa información y la propagan, ¿sí? En el caso de Bolsonaro, nosotros decíamos, Bolsonaro no es necesariamente un outsider político como se presenta. Lo planteamos como un maverick en el sentido de que está como en los
grises entre el outsider y el insider, ¿no? Porque es alguien que estuvo 18 años en el Parlamento, pero que aparentemente se presenta con un partido ciertamente novedoso que fue creado en el 2014. Pero lo que sí era Bolsonaro era un outsider mediático, en el sentido de que uno podría decir, bueno, perfectamente podríamos identificar a los candidatos a presidente, a los distintos candidatos a presidente en la Argentina en los últimos años, en Estados Unidos o en otros países, cuáles han sido los medios tradicionales que han servido de espina dorsal, ¿no? Hay apoyo de parte de líneas editoriales de medios tradicionales constituidos. En el caso de Bolsonaro, lo que nosotros veíamos es que en su burbuja, digamos, dentro de su comunidad de adhesión, no había medios tradicionales instalados. En general, los propagadores de fake news eran coordinaciones de usuarios de alto rango y medios fakes. En ese sentido, lo que hicimos fue analizar cómo se activaban esas redes, cuando insertábamos en un tweet un link a un medio que ya estaba en línea. ¿Sí? ¿Y cuál era la diferencia de la activación de esos tweets si comparábamos medios tradicionales con lo que llamamos medios fakes? ¿Me siguen hasta ahí? Lo que veíamos era que los medios tradicionales, o sea, si yo pongo un tweet y incluyo un hipervínculo al diario Clarín, Página 12, al Popular, ahí lo que estoy haciendo es insertando un link a una información que ya está en línea y mido cómo activa a partir del retweet ese mensaje. Lo que veíamos es que de este lado están los medios tradicionales y estos medios tradicionales activaban el retweet hacia el lado de la o se ubicaban en el medio y activaban hacia ambas burbujas o activaban hacia el lado de la burbuja opositora, con excepción de O Antagonista, que es un medio de reciente creación, pero que fue creado por 3 periodistas salidos de la revista Bella. Ahora, fíjense, la revista Bella, cuando medimos su activación, aquellos tweets que incluyen hipervínculos a la revista Bella activan hacia la comunidad opositora. ¿Sí? Cuando durante el impeachment a Dilma, Bella fue una autoridad fuertísima de la comunidad opositora a Dilma. Entonces, todos estos son rasgos que incluso aquellos medios que fueron antipetistas históricos activaron la interacción en la comunidad opositora a Bolsonaro. Y en cambio, los que activaron en la comunidad pro-Bolsonaro fueron todas cuentas de medios fakes que fueron creados y diseñados para la campaña. República de Curitiba nace como una página de Facebook en el momento en el que estaban en pleno el juicio contra Lula, y Lula en un llamado telefónico le dice un llamado telefónico que se filtra, le dice a Dilma: tenemos que tener cuidado con la República de Curitiba, que es de donde era en ese momento el juez Moro, que ahora es ministro de Justicia de Bolsonaro. En respuesta a eso nace esta página de Facebook, que luego se convierte en un medio digital, pero que no tiene ningún respaldo institucional, ni editorial, ni nada. Y Gaceta do Povo es un medio que es mucho más tradicional, pero que conforme fue pasando de manos, era una empresa familiar, se fueron muriendo los padres, etc., fue yendo muy, muy fuertemente a la derecha, y quien está ahora como dueño de la Gaceta do Povo se dedica a hacer estas operaciones políticas muy relacionadas con el gobierno de Bolsonaro y muy relacionadas con el movimiento Brasil Libre, que
que es el movimiento de jóvenes de derecha que en algún punto se forma al calor de las protestas que catapultaron a la destitución de Dilma. ¿Cómo pensar escenarios de polarización con eventos políticos? Quiero ir cerrando con esto. ¿Cómo ir pensando de escenarios de polarización en determinados eventos políticos, donde nosotros lo que asumimos es que la polarización toma cuerpo frente a eventos, situaciones o casos donde uno tiene que confirmar más su posicionamiento político e ideológico alrededor de eso, y eso es lo que activa la polarización, y casos donde es posible un mayor consenso. El caso de aborto legal, que nosotros lo llamamos la antirred, es una red muy singular, porque es una red que se forma a partir de un caso que requiere un posicionamiento político muy fuerte alrededor de un asunto, y sin embargo no polarizó. Nosotros la llamamos la antirred en distintas dimensiones de las que solemos analizar en las redes sociales. Por un lado, la red, la antirred en polarización, en el sentido de que, si ustedes ven, no tenemos dos burbujas más o menos equivalentes en cantidad de interacciones. Fíjense que la burbuja celeste, nuevamente, medimos el eje horizontal como espectro ideológico. En el centro del espectro ideológico tenemos una comunidad negra, que está pegada ¿a qué comunidad? A la verde. Entonces, podríamos decir, tenemos dos comunidades, la verde y la negra, dentro de una gran burbuja que está hacia la izquierda, o del centro hacia la izquierda, y tenemos una burbuja celeste muy pequeña que está hacia la derecha del espectro ideológico. ¿Sí? En la burbuja, en la comunidad negra, se alojaron las autoridades pertenecientes a la dirigencia política, fundamentalmente los parlamentarios y otros dirigentes políticos, y medios tradicionales. La comunidad verde, claramente, es la comunidad del activismo verde, y la comunidad celeste es la ola celeste. Este es el mapa que quedó configurado hasta la media sanción en el Senado. ¿Sí? Y no solamente, fíjense que la comunidad verde explica el 43% de las interacciones totales. O sea, de los retweets que hubo en la red total, casi la mitad lo explica la intensidad en la actividad que tuvo la comunidad verde. Y creo que la comunidad celeste, en el caso de diputados, no llegó ni a un 11, si no lo recuerdo mal. Es también la antirred en jerarquía. Yo les decía al principio, nosotros tenemos autoridades muy jerárquicas que explican la mayor cantidad de propagación, pero en la red aborto legal, la mayor propagación la alcanzaron usuarios que tenían 4.000, 5.000 seguidores. Y esos usuarios lograron una propagación de 140.000 o 150.000 retweets frente a 5.000 o 6.000 que lograban las cuentas institucionales de los medios tradicionales. Cuando en realidad hay otra cosa que es interesante. Cuando las redes se polarizan, las cuentas institucionales de los medios tradicionales, así como las cuentas de los políticos, aquellos que están verificados, y los que no están verificados también, se ubican en el centro de la burbuja. Vieron que yo les decía, las autoridades están en el centro de la burbuja porque empiezan a ser retuiteadas por todos los usuarios que bordean esa burbuja. En este caso, no hubo disonancia cognitiva, si quieren pensarlo así, entre dirigentes políticos de distintos partidos. O sea, el análisis conceptual que podemos hacer de aborto legal es que la política atravesó las diferencias partidarias. O sea, cortó transversalmente a la política este tema.
y entonces unió. Esa es una de las principales explicaciones de por qué la red no polarizó, porque quienes suelen ser autoridades en sus comunidades de pertenencia ahora quedaron alojadas en el centro y además quedaron adosadas a una comunidad de activismo plebeyo, podríamos decir. Bueno, y otro elemento que quiero agregar antes de pasar a la red del Senado es que esa burbuja negra que alojó a las autoridades de medios tradicionales también se pudo ver en el tipo de coberturas que se dieron. O sea, los medios, ustedes decían, recién se preguntaban, ¿cuáles son los elementos que conllevan determinado tipo de cobertura o de encuadre mediático que hacen los medios tradicionales? Lo que nosotros podemos ver es que los medios no instalan un encuadre de la realidad sobre un vacío social. Todos y cada uno de los medios rastrean lo que pasa en la comunidad en la que se encuentran y de la que forman parte y con la cual comparten esos valores y comparten la idiosincrasia. Algo ocurrió durante el debate de aborto hasta llegar a diputados, que los medios se sumaron a ese encuadre que evidentemente percibieron como dominante. Distinto fue lo que ocurrió entre diputados y senadores. Y fíjense, si bien sigue sin ser una red fuertemente polarizada, ¿qué vemos ahí? ¿Qué creció? La burbuja celeste, ¿no? Miren la burbuja celeste aquí y miren aquí. Pero además, porque había 600.000 personas en la calle de la bola celeste. Entonces, lo que ocurre en las redes no es exactamente lo mismo que ocurre en la calle, pero no podemos obviar que allí hay un diálogo. Entre la calle y el terreno digital hay un diálogo. No van por lados distintos, no van por caminos contrarios. Esto sigue sin polarizarse, pero también es cierto que el rechazo en el Senado, es decir, esa decisión política, generó efectos para adelante. Generó efectos en lo que fueron las siguientes coberturas mediáticas, generó efectos en la activación o desactivación de ciertos colectivos y generó efectos en la desactivación de la posibilidad de que esto vuelva a tener espacio en el ámbito político. ¿Sí? Y en algún punto desactivó porque muchas diputadas sororas decían, bueno, se viene en año de elecciones, es imposible que esto tenga fuerza en un año de elecciones. Entonces, lo que quiero decir como cuestión final es: las campañas electorales son uno de los elementos, tal vez el más importante, donde la polarización política tiene lugar. Es ese terreno una condición de posibilidad para la circulación de fake news, una condición de posibilidad muy fuerte, producto de esa polarización y de la jerarquía que se ve en esa circulación de mensajes. Aborto legal no es una red polarizada, sino que es una red del consenso. Y al mismo tiempo terminar con esta cuestión: ¿cómo se resuelve, cómo se combate la circulación de fake news, que en realidad lo que hacen es tener como propósito la política de tierra arrasada, es decir, desactivar el debate? Insisto, no cambian el voto necesariamente. Ninguna investigación de los últimos 100 años pudo probar que ningún tipo de estrategia discursiva cambia el voto. Pero sí es cierto que las fake news desactivan el debate democrático e impiden, en algún punto impiden la posibilidad de una participación democrática y un derecho a la información.
También es cierto que cuando uno plantea regular la circulación de mensajes para evitar una política de fake news, también existe como argumento la idea de que uno va a regular y a acallar voces. De ahí que quiera dejar planteada una pregunta. El derecho a la información es un derecho. La pregunta está en qué medida ese derecho a la información colisiona con otros derechos como el derecho a la integridad, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser violentado y el derecho a no ser abusado. Me parece que eso tiene que empezar a ser un tema de debate, más allá de la preocupación compulsiva y desorientadora de qué hacemos con las fake news ya, qué regulamos, qué no regulamos. Tenemos que empezar a pensar más profundamente cuáles son los derechos que entran en colisión cuando estamos mirando con mucha preocupación la política de fake news. Muchas gracias. Hola, ahora sí. Gracias, Natalia, por tu charla. Estaría bueno aprovechar estos minutos con alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que surja ya. Están levantando la mano. ¿Listo? Hola, soy una profe gritona, por ahí todas me escuchan. ¿Todas las personas me escuchan? Sí. Bueno, hola, gracias por estar acá y gracias a la gente de Mi Voz Vecina por organizar esto. Estuvo muy bueno. Lo que el MESI particularmente sabe de mi absoluto desconocimiento de todas estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Porque sufre continuamente mis pedidos de solución de cosas a veces posibles, otras veces no. Ahora, lo que yo estaba viendo allí, de manera que me llamó un poquito la atención, fue cuando vos mostrabas la burbuja de quienes estaban en contra de Bolsonaro, el rojo, que justo cuando nos mostraste los anillos que se conforman alrededor, en torno, y dijiste que esos anillos son parte de los trolls y demás. Digo, la burbuja esa que se correspondía con el anti-bolsonarismo, por decirlo de alguna manera, es más grande que el bolsonarismo. Sí. Podríamos decirlo con este anillo de trolls que están allí dando vueltas, que seguramente puede pasar lo mismo en Argentina con Cambiemos y el equipo de Marita Peña, ¿no? Ahora, y también veíamos en la última burbuja que vos, una de las últimas burbujas que nos mostraste, cómo nuestra burbuja verde es más grande que la burbuja de los antiderechos. ¿No? La burbuja de los antiderechos claramente es un poco más chica, se expande sobre el final con la explicación de usted. Digo, entonces, la pregunta es, ¿el uso de las redes no es vinculante 100% con la decisión o la toma de decisión política en última instancia? Y eso aportaría mucha data a la cosa política del momento. Digo, no sé si soy... Sí, perfectamente. Y además... Sí, no, y me das pie a una cosa muy importante que yo olvidé decir. El iconito a veces no sé si es el retweet o es el comentario. Todo es retweet. Todo es retweet. O sea, insisto, los usuarios son nodos que están conectados. Esa conexión es el retweet. Es una flecha que va a... Entonces, ¿sí? Eso es lo que nosotros medimos. En general, Twitter es una red de bronca, es una red quejosa. Entonces, siempre ocurre que las redes opositoras son más grandes. Porque, claro, siempre, cuando fue Nisman, la red opositora de ese momento fue más grande. Cuando fueron las elecciones de 2015, la red Pro Cambiemos fue más grande. Todas las redes opositoras en general son más grandes porque es más fácil estructurar argumentos críticos que esto es muy importante, es más fácil eso que estructurar argumentos defensivos que puedan ser acogidos sin generar disonancia. Entonces, está muy bien la pregunta porque yo no dije eso y es así. Más allá de que la burbuja anti-Bolsonaro haya estado más deformada y eso nos da cuenta de
de la dispersión, si vos querés, de las autoridades, de la dispersión política, ¿no? Podríamos decir, entre la dirigencia política opositora al Bolsonaro, y en cambio en el caso de Bolsonaro era mucho más jerárquica y mucho más compacta. Sin embargo, siempre las burbujas opositoras tienen mayor intensidad en la interacción, es decir, hay más cantidad de retweets al interior porque esos mensajes generan menos disonancia. Uno está más predispuesto a compartir mensajes críticos hacia un determinado asunto. Incluso en Estados Unidos siempre la burbuja pro-demócrata es mucho más grande que la burbuja pro-Trump. Eso no es vinculante. No es necesariamente vinculante de las decisiones políticas. Yo creo de todas formas que, por eso decía, no es exactamente lo mismo, pero hay un diálogo entre lo que ocurre en las redes y lo que ocurre en el... Yo entiendo como un diálogo muy fuerte lo que ocurrió en las... No como un diálogo, siento como un cierto reflejo lo que ocurrió en la burbuja pro derechos en aborto legal de lo que fue la movilización plebeya, que también fue una... O sea, recordemos que muchos de los diputados decían: fueron mis hijas las que me llevaron, fue la movilización popular la que me hizo darme cuenta que había que responder a este reclamo, etc. Y además los medios también apoyando eso. Entonces, no solamente el encuadre pro derecho no generó disonancia, sino que además hay un reclamo que unía. En el caso de aborto no podemos decir que hay una única cosa que es la que hace que se dé media sanción en diputados. Acuérdense que a las 6 de la mañana se define esa votación. Hubo un conjunto de factores que apretaron y presionaron y condicionaron una votación favorable en diputados. Pero no necesariamente vinculante, porque si nosotros pensamos en el Senado, hay otros factores que influyen en la decisión de senadores, que tienen que ver con respuestas a otros factores de presión, y eso que en la calle había crecido muchísimo más, desde diputados hasta senadores de eso, y sin embargo, vinculante nunca es. Porque además, otro elemento me parece central aclarar. Nosotros podemos medir solamente Twitter porque es la única red que tiene toda la información pública. En Facebook nosotros tenemos una información que es privada, en Instagram lo mismo, etc. Entonces, cuando queremos recabar esa información, no tenemos posibilidades de acceder a la totalidad de la información que circula alrededor de un evento político. Eso nos impide que sea representativo cualquier análisis que vamos a llegar, por ejemplo en el caso de Facebook, cuando sería mucho más interesante analizar Facebook porque hay mucha más gente ahí dentro. Pero solamente podemos analizar Twitter. Esto tiene dos aclaraciones que hacerse. Primero, Twitter en ese sentido es una red amigable, en el sentido de que ahí están los intensos, los políticamente intensos, entonces uno puede sacar mucha información en términos de análisis político, análisis de posicionamientos políticos, etc. Pero es una minoría autoseleccionada, como dicen algunos autores. Entonces eso también en algún punto no te permite pensar Twitter como la conversación de lo que circula en muchos lugares que estaban ubicados en el interior de las provincias. La gente no participaba de estas conversaciones. Eso ocurre. Es una limitación que tenemos producto de la falta de publicidad de toda la información que está en las redes sociales. Bien, ¿alguna pregunta más? Por ahí los y las estudiantes, algo que les haya quedado, puede ser una duda, alguna consulta, aprovechando que está Natalia. No hace falta que digamos cosas muy elaboradas, estamos todos aprendiendo sobre estos temas, me parece que eso es lo interesante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Lu? Una rapidita. Perdón, tenemos orden de palabra. Ahí va. Buenas tardes, gracias por estar. Mi pregunta más que nada por ahí para lo que es fake news, y no soy usuario de Twitter, pero creo que esto no tiene que ver más
con la autoridad que le da el lector a lo que dicen las redes. En el caso más tradicional de Facebook, una persona ve un título, porque hoy casi que la noticia no se lee, que hablaban hoy, ve un título, va a ese título y se queda con eso, y por ahí entra y dice una línea, pero el título era más importante y ni siquiera era real. ¿No tiene que ver más con la autoridad que le da a la persona y que lo convence? Hay distintas cuestiones para atender ahí. Lo que vos llamás autoridad, o sea, nosotros llamamos a las autoridades a aquellos usuarios de alto rango que tienen muchos seguidores y siguen a pocos por cuanto sus... No, y además decimos autoridades en el marco de algún evento cuando sus tweets se propagaron mucho. Esos son autoridades, porque de hecho en aborto las autoridades fueron de bajo rango. Lo que vos llamás autoridad, nosotros lo definimos como reputación. Efectivamente, cuando nosotros nos acercamos a información, sobre todo nosotros la analizamos con información noticiosa, tenemos 3 posibles motivos por los cuales nos acercamos o propagamos información. Por la reputación del emisor de ese mensaje, por la coherencia cognitiva, es decir, por un motivo ideológico, en la medida en la que sea más coherente cognitiva e ideológicamente con lo que yo pienso, hay mayor propensión a difundir, propagar y compartir esa información. Y un tercer elemento por el grado de atención, es decir, por el grado de importancia que esa información tiene para mí. Cuando nosotros medimos todo esto en Bolsonaro, nos dábamos cuenta que distintos usuarios, o sea, eso no es una invariante, distintos usuarios se vinculan a la información por distintos motivos. En el caso de la comunidad opositora, primaba más la atención, es decir, la relevancia que las elecciones tenía para esos usuarios que el posicionamiento ideológico. En el caso de la comunidad pro Bolsonaro primaba más el posicionamiento ideológico. ¿Qué significaba eso? Que los usuarios de la comunidad roja eran más propensos a compartir o a vincularse a la lectura de información que viniera incluso de medios con los cuales no coincidía ideológicamente. No así en esta comunidad. Entonces, no tiene que ver solamente con emitir un título o no tiene que ver solamente con que esa persona tenga autoridad o reputación para mí, pero sí es un elemento importante a la hora de compartir esa información, o sea, de replicarla. Pero te quería decir una cosita más para cerrar eso. Esto quería decir, pero no para todos los usuarios ocurre lo mismo. Depende del interés que el usuario tenga en el tema y de la reputación que esa persona tenga para uno. Ahora, una aclaración que me parece fundamental, y no la dije porque los llené demasiada información y yo también me fui perdiendo datos importantes. Nosotros no elegimos ni libre ni autónomamente, ni fuera de condicionantes estructurales, a quién seguimos, ni con qué información nos topamos. Nosotros en nuestro muro, algo de esto sí dije al principio, nosotros en nuestro muro vemos un pequeño mosaico de información. Esa pequeña parte de información, de toda la que circula en la red, es aquella información que difunden mis pares en línea. O sea, si él postea un tweet, yo lo voy a ver en la medida en que lo republique alguien a quien yo sigo, si no, no tengo posibilidades de verlo. Entonces, que yo republique un tweet porque me gustó el título o porque me gustó la persona que lo emitió, no depende solo de mi relación cognitiva con ese mensaje, sino que depende de los algoritmos de las redes sociales. Las redes sociales distribuyen la información de manera tal que esos mensajes que están distribuyendo sean consistentes con mis cogniciones. ¿Cómo observan esa consistencia? Porque yo ya fui dejando rastros
digitales en mi paso por las redes. O sea, yo estoy siguiéndolo a él, la sigo a ella y no lo sigo a él, eso ya da cuenta de a qué autoridades o a qué usuarios yo quiero seguir. Las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales captan mis perfiles, el perfil de quienes yo sigo, y además saben, van viendo que yo retuiteo su mensaje, doy like a su mensaje, y si eventualmente me encontrara con el mensaje de él, lo ignoraría. Esas huellas digitales son reconocidas y registradas por los algoritmos que me devuelven a mí una suerte de cámara de eco. La cámara de eco es que me vuelva a mí un eco de esas huellas digitales de manera tal de aumentar la confirmación de mis prejuicios o de mis juicios o de mis creencias en mi interacción en las redes sociales. Por eso es que se arman las burbujas de filtro y sobre todo por eso se arman en eventos políticos que requieren de un posicionamiento determinado, posicionamiento político e ideológico. Si vamos a hablar de los Oscars, probablemente no se polarice la red, porque no hay mensajes que van a generar disonancia. Por ende, no va a haber una cámara de eco que me devuelva esos mensajes que son consistentes conmigo. Entonces, las redes sociales no crean polarización, no crean burbujas, pero sí confirman esa polarización a partir de una relación, una retroalimentación cognitiva y orgánica / algorítmica. ¿Se entendió eso? ¿Respondí lo que vos me preguntaste? Espero. A ver. Bien, bueno, tenemos a Jorge, Tomás y Belén, y sigo tomando lista, así que si quieren levantar la mano, los anoto. Sí, no, una pregunta por ahí medio operativa. En el gráfico, el eje X parece ser la polarización ideológica, ¿y el eje Y qué es? No, es... no hay eje Y. En realidad, porque en realidad no importa cómo se ubique el mapa. Lo único que sí nos interesa es ver el espectro ideológico. Entonces solamente contamos con un eje Y. El otro no es informativo en este sentido. Pero porque en realidad también varios de los experimentos que hemos hecho son con encuestas. Entonces lo que intentamos es hacer comparable esto que se llama data observacional con la data experimental. Lo que nos provee la encuesta, o sea, esto tiene una cuestión favorable y una limitación. Como yo les decía recién, nosotros no tenemos la posibilidad de ver todo lo que circula en la data observacional, solamente vemos las conexiones que se dan a partir de los algoritmos. Entonces es limitadamente aleatorio eso, porque por las redes sociales no sabemos qué te habría pasado a vos si te encontraras con un mensaje de una autoridad pro-bolsonarista, porque probablemente vos habrías quedado ubicado de este lado. Entonces, esa falta de aleatoriedad es una limitación para llegar a conclusiones muy definitivas. Entonces, todo esto lo complementamos con encuestas y lo que hacemos en esas encuestas es poner a la gente frente a un determinado tuit y analizar esas reacciones que yo les mencionaba al principio. Si yo me encuentro con un tuit donde digo... y ahí sí es aleatorio. Si yo me encuentro con un tuit donde se dice que la desaparición de Santiago Maldonado fue una operación electoralista de la oposición, lo más probable es que si me preguntan qué haría yo con ese tuit, si lo ignoraría, lo retuitaría, le daría like o lo respondería, lo más probable es que yo o le dé o lo ignore o lo responda críticamente. Y lo más probable es que alguien que está ubicado en el espectro ideológico del lado derecho lo retuitee. ¿Cómo comprobamos esa data experimental? Cruzamos dos variables. Primero, la reacción entre el tweet y el tiempo que se demora en tener esa reacción, que también es un elemento que a nosotros nos importa. Segundo, una variable que la llamamos autoposicionamiento ideológico. Es como si yo le preguntara a ella, bueno, vos, entre 0, que es más a la izquierda, y 10, ¿en qué número te ubicarías? Espectro ideológico. Es una pregunta real. No sé si lo podría modificar. Bueno, ayúdame, más o menos. ¿Estarías más cerca de la derecha o más cerca de la izquierda? Un 3. Bueno, ella estaría en el 3. Entonces, es probable que frente a un 3 en posicionamiento ideológico no retuitee
mensaje, un posteo que dice que hay un aprovechamiento político de la desaparición de Santiago Maldonado para ganar las elecciones intermedias. Entonces combinamos eso y lo que nos damos cuenta es que hay coherencia entre los resultados de la data observacional, con la limitación de que no hay aleatoriedad con el dato al que yo me enfrento, y la data experimental. Entonces nos sirve el espectro ideológico para ver a qué autoridades ideológicas están conectados los distintos usuarios. ¿Te respondí? ¿Y ustedes tuvieron acceso al background, al backstage de Twitter, o lo trabajaron en base a las encuestas solamente? Ambos. Esto lo levantamos nosotros. Esto lo levantamos nosotros. Maldonado lo levantamos nosotros. ¿Twitter les dio permiso para...? Twitter es público. Pero no. Hay un API que si vos tenés las herramientas de software para hacerlo, que no soy yo, sino que es Ernesto, hay un API que te permite recabar toda la información de Twitter. Todos los estudios de Twitter los puede hacer cualquiera que sepa hacer esos estudios, porque toda la información de Twitter es pública, no así la de Facebook, no así la de otras redes sociales. Pero sí, la levantamos nosotros. Lo que hay que hacer ahí es establecer algunas palabras clave para chupar un periodo determinado. Y, por ejemplo, cuando levantamos tarifazo, la palabra clave que poníamos era tarifa, que la raíz de la palabra era más o menos neutra, pues si poníamos tarifazo, si se hablaba de la tarifa no nos entraba. Y establecimos lo que habíamos entendido como un periodo más fuerte en términos de deliberación, previo al ruidazo y previo a la decisión en la Corte. ¿Sí? ¿Te respondí? Bien, tenemos Tomás, Belén, Alejandro y el Facha, como le decimos con cariño. Necesitamos comida salada ahora, Meji. Vos al principio mostrabas el ejemplo de las fake news con el tema de los colectivos, que también es si lo traemos a las redes argentinas y a la política argentina, es un caso bastante parecido, pero vos mostrabas cómo en ese caso en particular el mismo generador de la fake news sale a desmentirla, y la diferencia que es abismal en la réplica entre un tuit y el otro. ¿Creés vos, por lo investigado y demás, que hay una falta de estrategia de los mismos usuarios al momento de seguir la desmentida, en este caso aparte del mismo generador? Lo que pasa es que, insisto con algo que yo había mencionado. Esto que voy a decir no lo había mencionado, pero lo voy a conectar con algo que sí había mencionado. En Twitter importa menos el mejor argumento que la mayor propagación. O sea, tener un buen argumento no es garantía de tener mucha difusión de ese argumento. ¿Qué queremos decir con esto? Que la activación de usuarios a partir de determinados mensajes en Twitter no se da solamente por la relación racional con ese mensaje, sino que esa relación, o sea, cuando nosotros hablamos de coherencia cognitiva, ¿se entendió, no? La diferencia entre disonancia cognitiva y coherencia cognitiva. Disonancia es algo que me perturba ideológicamente, que me afecta en mis creencias, y coherencia cognitiva es cuando se asemeja a lo que yo ya creo. Bueno, la disonancia cognitiva tiene una dimensión racional y una dimensión afectiva, y es analizada como ambos elementos, o sea, es analizada como compuesta por ambos elementos. Entonces, si a mí me dicen, a mí me pasó en una clase, llegué a una clase y era justo el momento del asesinato de Rafael Nahuel. Un mes después, o sea, no solamente eso, sino que era muy poquito después de haberse hallado el cuerpo de Santiago Maldonado. Y estábamos en la charla y uno de los alumnos dice, bueno, pero finalmente lo que se descubrió era que era una operación política de la oposición, y bueno, ya está, y perdieron. Joda. Y, digamos, más allá de la discusión que se pudiera dar ahí, o de lo que yo acordara o no, lo que yo tenía que hacer era alejarme, digamos, de mi involucramiento emocional en la situación y decir, esta persona no está respondiendo solo racionalmente, sino que está respondiendo afectivamente. Cuando digo afectivamente me refiero a lo ideológico, digamos. Lo ideológico es profundamente afectivo. Porque ¿qué pasa? Cuando yo me acerco a una información, más allá de que la comparta o no la comparta, no importa, ya ese acercamiento, esa comunión con el mensaje, en realidad
cuando nosotros hablamos de la cuestión afectiva, o esto que yo les decía, conectar los puntos, lo que ocurre allí es que yo uso atajos cognitivos. O sea, yo no voy a dar pero eso porque a todos nos pasa, ¿eh? Eso es los heurísticos cognitivos, es una cosa de la psicología política que lo que plantea es que las personas que observan un determinado comportamiento se dan una explicación causal de ese comportamiento. ¿Qué me explica eso que estoy observando? En esa explicación de las causas de ese comportamiento, yo uso atajos cognitivos. Me explico aquello que más rápidamente me viene a la mente. Eric Tucker tuvo un atajo cognitivo en el sentido de decir, yo soy republicano, este es un estado republicano, ¿cómo se explica en un estado republicano que haya tantos manifestantes supuestamente ¿cómo no me va a usar la palabra? Espontáneos en contra de Trump en un estado republicano y encima hay 28 colectivos acá cerca de la marcha? Eso es un atajo cognitivo que incluso, por eso le llamamos sesgo de confirmación, porque incluso él tuvo la voluntad de buscar en la web explicaciones de por qué estaban esos colectivos ahí. No encontró nada. Pero no encontró nada porque ya estaba preactivado a encontrar aquello que le confirmara su presunción. Y ojo, cuando digo presunción, también me estoy refiriendo a las hipótesis que los académicos tenemos cuando estamos acercándonos a un objeto de estudio. No estoy diciendo prejuicio con una carga peyorativa. Todos tenemos prejuicios, desde ahí partimos, porque desde ahí hacemos el recorte de aquello a lo que nos acercamos, de aquella información a la que nos acercamos. En todos estos elementos, ¿usted por qué se cree que yo estudié Bolsonaro, Tarifazo? No vengo a coachear, o sea, y vengo a una universidad pública a contar esto, porque no vengo a coachear a nadie de cómo hacer para armar una estrategia de astroturfing. ¿Se entiende lo que voy? O sea, lo que quiero es incorporar la idea de que nuestra dimensión afectiva / ideológica está fuertemente atravesada en aquello que nosotros proponemos académicamente o en múltiples sentidos. Bien, tenemos... ¿Respondí? Sí. Si no, yo le saqué el micrófono arbitrariamente. Es como, te llevan el micrófono, ¿viste? No puedo decir que sí o que no. Belén por acá, después teníamos a Alejandro, y si les parece cerramos con la pregunta del Facha, ya estaríamos en horario. Bueno, yo voy a retomar una cosa que me viene dando vueltas al principio de la jornada, que tiene que ver con la formación. Pero va un poco en línea con respecto a lo que vos decías. Me quedé pensando en esto, de que por ahí un argumento racional no necesariamente genera mayor difusión, ¿no? Y me preguntaba por esto, dado que el uso de las redes también tiene que ver con un alto grado de emocionalidad, ¿no? De afectividad. Y, digamos, ¿cuál sería el grado de institucionalidad que pueden adquirir estos debates al interior de las instituciones, dado que, como bien dijiste, digamos, son cuestiones que están en diálogo, pero que no son vinculantes ni con el espacio público, ni con el campo de las decisiones políticas? Entonces, dado que estamos en una institución, en una universidad pública, ¿cómo replicar o cómo resignificar esos debates que se dan en las redes al interior de la formación y alentando precisamente la construcción del discurso, la opinión fundada, posicionamientos que son ideológicos, pero también son intelectuales y son políticos, ¿no? Replicar la conversación que sea en las redes es difícil porque es sumamente heterogénea, digamos, ¿no? Y emocional. Yo creo que los espacios de formación, de reflexión, de reflexión demorada incluso, porque la cosa más lenta, ¿no? Parece que hay algo, lo que nos está faltando en este momento es tener tiempos demorados. O sea, la reflexión, la formación académica requiere... Fíjense que una de las críticas que se le hace al sistema educativo es que no vaya a la velocidad que va el entorno, o que no prepare a gente para la acción, que no prepare a la gente para la inserción.
y dejó de concebirse el espacio educativo y de formación como un espacio reflexivo con otros tiempos. Digo, eso para mí es una, por ahí me fui del terreno, pero para mí es una discusión que no nos terminamos de dar. Entonces, los espacios de formación no tienen que ver solamente con decir a la gente no retuitees cualquier cosa, sino con que podamos incluir aquí otros factores que nos lleven a una reflexión que después tendrá efectos directos o indirectos sobre nuestro comportamiento en las redes. Pero para mí, nada, el espacio de formación no es solamente el espacio de formación en las redes. O sea, esta charla mía es lo que es después de la charla con los colegas. El espacio de formación incluye un montón de elementos, porque además yo estoy incluyendo varias de las preocupaciones que surgieron ahí, que las comparto y que las vivo también, como colaboradora periodística, ¿no? Pero yo no podría darte una respuesta de cómo se detienen las fake news a partir de los espacios de formación. O sea, creo que los espacios de formación tienen que ser permanentes, incluso para los trabajadores de prensa. O sea que yo creo que uno de los elementos fundamentales del panel de hoy es que asumamos que estos paneles son además espacios de reflexión sobre la propia práctica profesional. No es solamente que, o sea, no es que yo vengo a contarles a ustedes de qué va la cosa. Yo estoy teniendo una interacción de reflexión también, y además de pensar en qué medida esto tiene que ser un espacio político, o sea, de actuación política. Mi lugar acá es un espacio de actuación política. No podría escindirse, por eso me parece que la formación tiene que pensarse en esos términos. El otro día, un segundo, el otro día, el lunes, tuvimos otro panel con unas personas invitadas, entre ellas Analía Elíades, que tal vez lo ubiques, y Ernesto Liceta, y ellos lo que decían en torno a las fake news, básicamente que la base para terminar con las fake news es que seamos sujetos informadas. Y sujetos informados, básicamente. Sobre esa base, sobre la base de tener información, una puede evitar la reproducción acrítica de las fake news. Esa era una de las... Ahí disentimos. Mis padres son profesionales, súper formados, políticamente formados, y yo veo que a veces me mandan por WhatsApp cosas que yo... Y bueno, es que claro, porque además coincide, o sea, vos estás esperando que te digan, claro, estás esperando que te digan lo que te dicen. Una vez que te llegó esa información, la circulás, la replicás, y además fíjate que las plataformas se retroalimentan permanentemente porque vos lo recibís por WhatsApp. Por WhatsApp te mandan el link a Twitter, entras a Twitter, lo retuiteás, etiquetás a otros, además lo mandás por WhatsApp al grupo de las mamis. O sea, digo, pero no se rían, Peña lo decía, usamos el WhatsApp de las mamis. Ojo, ojo con el, o sea, miren, en el caso de Bolsonaro, me olvidé de decirles una de las cosas más importantes de cómo se observó acá la regulación que hizo Twitter, que no es la regulación con la que yo estoy de acuerdo, pero fíjense un dato de la regulación. ¿Ven que este círculo no tiene acá como una mordida? ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes se acuerdan que durante la campaña electoral de Brasil lo que más nos enteramos es que se dieron de baja 100.000 cuentas de WhatsApp? También se dieron de baja muchas cuentas de Twitter. Y de quienes se dieron de baja cuentas de Twitter, la gran mayoría estaban vinculadas al movimiento Brasil Libre, que yo se los había mencionado. El movimiento Brasil Libre, su fundador, fue electo diputado en San Pablo, electo como en cuarto lugar diputado en San Pablo, fue el fundador del movimiento Brasil Libre, que es el movimiento Impeach Dilma. Ese movimiento está financiado por la Fundación Jóvenes Liberales, que tiene filial en Brasil, y la Fundación Jóvenes Liberales, que es inicialmente norteamericana, está financiado por la fundación de los hermanos Koch, que financiaron los últimos 20 años de campañas republicanas en Estados Unidos. Ese es el financiamiento de un movimiento callejero de la oligarquía paulista. Bueno,
esos fueron los principales perpetradores de fake news. A esos se les dio de baja las cuentas y yo les decía, cuando los que retuiteamos, los intensos que retuitean, se van ubicando en los márgenes, ¿no? Porque tironeamos, pero en el retweet y no. Bueno, ¿qué pasa acá? No es que haya menos usuarios, es que no están las autoridades. O sea, las autoridades que se agrandaban en tamaño y que entonces volvían más sólido el gráfico, acá desaparecieron. Entonces lo que quedaron son los usuarios de bajo rango cuyos mensajes se retuiteaban pocos, pero fíjense que es en la parte en la que estarían los intensos. O sea, cuando tenemos grupos de trolls que retuitean muy velozmente, en lugar de hacerse una burbuja redonda, se van haciendo como triángulo. ¿Por qué? Porque hay zonas desde las cuales se retuitea más velozmente. Entonces, gráficamente nosotros acá estamos viendo una consecuencia de una decisión de regulación por parte de una empresa, que es dar de baja las cuentas de Twitter de autoridades con muchos seguidores, y al mismo tiempo la decisión de Facebook de dar de baja muchos números de WhatsApp. Entonces, digo, pasa por otro lado la fake news, ¿no? De que si nos informamos o no nos informamos. No sé si te respondí, pero digo, es mucho más fuerte. Nosotros no tenemos la capacidad de combatir la fake news porque somos perfectos desconocidos. Entonces, si mandamos o no mandamos por WhatsApp un mensaje que nos llegó, somos uno más. Acá, ¿cuántos somos? 50. ¿Se entiende? O sea, es mucho más, o sea, no estoy contando un escenario muy optimista, lo sé, pero es mucho más devastador el escenario. ¿Vos crees que es un tema de conciencia también? Porque el otro día hablábamos Lo que pasa es que con respecto a gente que por ahí retuitea y no tiene mucha conciencia y a lo mejor no hay una intención. No, está bien, o sea, tener conciencia me parece bien en el sentido de que nosotros ya no retuiteamos compulsivamente cualquier cosa de manera irreflexiva. Esa parte está bien, pero, insisto, nosotros no nos vinculamos con la información solamente por una decisión subjetiva, sino por decisiones estructurales de las redes sociales. O sea, cuando yo hablo de los algoritmos, el algoritmo, cómo funciona el algoritmo, es una dimensión estructural, dimensión orgánica de las redes sociales. Entonces, si yo me voy a relacionar solamente con información que confirma lo que yo estoy esperando, ¿qué reflexión esperan de mí si yo no sé lo que están pensando aquellos que no piensan como yo? Entonces ahí hay un condicionante estructural, bien marxista desde el análisis de las redes sociales, hay un condicionante estructural que me limita mi capacidad de agencia, de decir, ¿tomo esta decisión o no? Y sí, por eso, o sea, cuando yo dije al principio, quiero que esto sea una reflexión, una herramienta política, me faltó decir, lo que quiero es desmitificar la libertad de expresión que tenemos en las redes sociales. O sea, lo digo como conclusión, no hay tal libertad, porque además hay otra cosa. Nosotros pensamos que con solamente emitir un tweet donde nos fotografiamos, miren una selfie del aula magna de sociales, qué expresivo, pero no marcamos agenda con eso. La cuestión es qué capacidad tenemos de disputar agenda. Bueno, ¿qué es necesario para disputar agenda? La formación política. El activismo verde lo logró. Le llevó unos añitos, unos cuantos añitos, ¿no? Pero no es las redes sociales o sea, las redes sociales son plataformas donde eso es posible, pero no va de suyo que las redes sociales generen un acceso democrático a la información y la comunicación. Ni una menos, y ganar la calle muestra cómo el agenciamiento está tiene mayor potencia en la opinión pública. Sí. Más que no agencie en el Senado. No, ni una menos, de hecho, ni una menos ni siquiera tiene dos burbujas chiquititas. Ni una menos es una única burbuja. Única. A veces tiene, digo, ni una menos ha logrado instalar en la agenda política esa preocupación. Más, menos profunda. Y darle una continuidad en el tiempo. Sí.
bueno, los movimientos feministas, digamos, toda la cuestión más feminista de problematización de eso, décadas, muchas décadas, antes eran la nada. De hecho, una cosa es las marchas de Ni Una Menos, donde se hace una pintura antropológica divina, y otra cosa son los encuentros de mujeres, donde ahí siempre se termina con las bravas contra las catedrales. O sea, por eso digo, no es homogéneo. No es homogéneo el comportamiento de ninguno de los sectores que están en juego, que están involucrados. Bien, tenemos 2 preguntas más y estaríamos terminando. Alejandro. No soy facha yo, quiero avisar. Es una fake news, justamente. No, quería saber si tenías alguna posición tomada, alguna opinión. Me interesa particularmente tu opinión sobre el proyecto Reverso, que es un intento de fiscalizar las noticias verdaderas de las falsas, con un conglomerado de medios tradicionales y digitales, entre los cuales figura TN, por ejemplo, La Nación, que me hacen inclinarme a la desconfianza, porque por ahí son medios que hacen de la fake news una línea editorial y van a decirme a mí qué es verdad y qué no. Y si esto va a tener alguna incidencia definitiva. Se llama Reverso y es un conglomerado, una intención, sobre todo en la época electoral, porque se va a terminar en diciembre. Pero es como una especie de fiscalización de aquello que es verdad y que no es verdad durante el proceso electoral, y donde los medios que teóricamente manejan la verdad nos van a decir esto está comprobado, esto no. Y si eso tiene una incidencia real, si es una puesta en escena, y si en definitiva la gente no va a terminar creyendo lo que quiere creer, más allá de lo que nos digan. Mira, eso tiene, lo que pasa es que ha habido distintos proyectos con eso. Hubo un proyecto que hizo Chequeado junto con Facebook, no sé, por ahí algunos lo recuerden. Eso puede tener consecuencias desde mi punto de vista muy nocivas. No por la consecuencia ni por la mala intención, sino porque cómo uno define cuáles son los criterios para decidir qué es verdad y qué no es verdad. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que uno pueda identificar claramente las noticias falsas pergeñadas políticamente o por operaciones políticas en determinados medios tradicionales alrededor de distintos asuntos, más allá de eso que pueda llegar a ser identificable, ¿cómo sé yo? O sea, porque ahí me parece que lo que entra en juego es cuál es la concepción que tenemos de... Para mí la noticia es una... Para mí la noticia es una construcción subjetiva barra colectiva. Una construcción. Entonces, ¿cómo hago yo para distinguir compartimentos estancos dentro de una nota y decir, esto es opinión, esto es dato, esto es información, esto es desinformación? ¿Cómo hago? No sé. Entonces, ¿qué produce eso? Se den de baja notas que terminan siendo censuras. O sea, Primerando las Noticias, no sé si han conocido el caso, Primerando las Noticias había hecho una nota que tenía un fuerte componente interpretativo, lo cual para mí no está mal, pero que insisto, digamos, no es muy fácil distinguir qué partecita, qué oraciones, una cosa o la otra. Primerando las Noticias tenía una parte donde se infería que determinados condicionamientos del Fondo Monetario iban a derivar en la desintegración, la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y consideraron en este acuerdo de Facebook con Chequeado que esa era una noticia falsa porque el fondo no decía exactamente eso, y esa nota se dio de baja, se eliminó de circulación. Y para mí eso es censura, y eso no es una fake news. Entonces me parece que el key ahí es que otra cosa es un fake news mil como los que se dieron de baja ahí, pero porque tenían un claro
sistematización de abusos y violencia y todo eso. Y otra cosa es... y además porque es muy difícil, o sea, fíjense, Facebook tendría que chequear, o está intentando chequear, creo que 150.000 millones de posteos por día. Entonces tienen distintos niveles de chequeo. Primero hay un chequeo automatizado y después tenés otros niveles más subjetivos de chequeo. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para distinguir cuando es una foto de cierto abuso infantil o cuando es una escultura con un niño desnudo? ¿Cómo se distingue eso? Es muy difícil. Por eso es que yo no le veo salida en el sentido de que no depende de la voluntad de vencer a las fake news. No se resuelve con eso. Bueno, los medios tradicionales están en una pelea por ser autoridades con reputación en un momento de fuerte crisis de confianza en los medios. Y sobre todo fuerte crisis económico-financiera de los medios tradicionales. En ese punto hay una intencionalidad de rescatar ese espacio de cierta reputación que han tenido, y al mismo tiempo hay una convicción de... ¿Están en los medios? Hola. Ese espacio de guardabarreras autorizados de qué es criterio noticiable, o qué es noticiable y qué no es no. Pero eso me parece que es una tradición más histórica de lucha por el espacio propio de ese sector, que me parece auténtico. O sea, me parece una defensa auténtica, más allá de que yo critique la inmaculada concepción de los medios tradicionales. Creo que no hay tal cosa. Lo que pasa es que, bueno, has puesta en juego. Pero no creo que sea una operación para disimular ninguna otra cosa. Creo que forma parte de cómo los actores están entrando en disputa por preservar ciertos espacios. Ahora, no creo que se llegue a nada. Entendiendo que la información que brindan los medios suele en ciertos casos a veces ser falsa. La manera para darse cuenta de esto tenés que recurrir a las fuentes, revisar otros medios, mirar miles de plataformas para ver si realmente es veraz. Mi problemática es metodológica. En tu investigación, para saber la polarización, vos te basaste en usuarios reales. ¿Cómo haces para saber si esos usuarios son reales? Porque también hay entidades... Me basé en todos los usuarios, claro, incluso los que son usuarios fake. Porque el problema es que hay entidades que lucran creando usuarios falsos. Exacto, esos también están involucrados. ¿Cómo haces para identificarlo? Metodológicamente. Y recorres los muros, vas viendo sus estrategias. Por ejemplo, nosotros levantamos la data del fin de semana cuando se anunció la candidatura, la fórmula Fernández-Fernández. Levantamos la data en ese fin de semana. Además de la polarización normal, había unas comunidades que se aparecían medio en gris, que se aparecían desde abajo. Entre esas comunidades, la principal autoridad de esas comunidades que estaban despegadas, pero que estaban cerca de ambas comunidades más consolidadas, había uno de las cuentas, se llama, era fake, una cuenta fake que se llama Mauric Macri, que decía que se había iniciado en el 2016, pero eso claramente no era así, que tenía 130.000 seguidores y había publicado en todo ese tiempo 161 tweets. Esa no era una cuenta muy auténtica. Pero entonces, con esas cuentas que a uno le llaman la atención, uno ya hace una aproximación más quali. Es más, en esos tweets había tweets de
agresión a Cristina y también burlones hacia Macri. Entonces eso era una estrategia clara de disuasión y nos mostraba que lo retuiteaban algunos de acá, algunos de allá. Entonces, sin prisa pero sin pausa, se iba ubicando cercano a ambas comunidades. Además con esta distracción de llamarse Mauric_Macri. La misma red Twitter tiene un organismo que verifica si será ese usuario o no. Lo que pasa es que la red Twitter en general verifica eso. No, o sea, uno puede ser un usuario no verificado. Vieron que a veces está la tilde verde si vos estás verificado porque pusiste un número telefónico. Hay algunos usuarios que no están verificados y Twitter eso, vos podés crearte una cuenta no verificada. Twitter bloquea cuentas o da de baja cuentas cuando hay denuncias de eso. Entonces cuando hay denuncias lo revisa y por ahí no sé, salen tweets tipo spam. O lo mismo pasó con WhatsApp en Brasil, ya salían mensajes tipo spam y eso era lo que bloqueaban. Pero no hay algunos indicios que permiten bloquear cuentas cuando hay mensajes agresivos. Tienen una suerte de criterios de eso, pero lo que ellos necesitan es que uno denuncie ese tipo de mensajes. No siempre se pueden dar cuenta solos, en general no.